Muchas gracias. Me vuelvo a presentar muy rápidamente. Soy el pastor Héctor Correa, vivo en Guadalajara y agradezco a Dios la bendición de este congreso. El primero lo disfruté, no todos los pude ver en tiempo real, pero vi a todos grabados después y es una bendición. Doy gracias a Dios por los dones, aptitudes, capacidades y todos los puntos de vista que tenemos como siervos de Dios que nos enriquecen. La diferencia de criterios, no me refiero a doctrina, sino a puntos de vista de ministerios conforme a los dones del Señor. Me gocé con todos. Fue una gran bendición escuchar motivación, escuchar exhortación, escuchar profundización doctrinal y consagración. La verdad fue una bendición el primer COVID de la convención, de la Alianza Ministerial apoyado por la Convención Nacional. Y yo le agradezco a Dios la bendición de haber pastoreado 2 iglesias por más de 20 años cada una de ellas, con 43 años como pastor formal y 47 como siervo de Dios, en los primeros años haciendo mis pininos. Le agradezco a Dios esta bendición del ministerio. Quiero decirles que sigo en el ministerio, estoy trabajando, no estoy considerado jubilado. Cambié de ministerio, sigo sostenido por el Señor de otra manera y estoy ministrando por todas partes de México y fuera, los alrededores, hasta el fin del mundo, para la gloria de Dios. Mi esposa también conferencia y tiene un ministerio con mujeres. El semestre pasado yo terminé mi pastorado, me despedí oficialmente, formalmente, en un culto de despedida de la iglesia Getsemaní, y los 6 meses subsiguientes, todo el segundo semestre de 19, fueron 10 viajes continuos de trabajo por toda la República. Estamos muy bendecidos. Ahora se interrumpieron nuestros planes por obvias razones y estamos aquí trabajando en línea, gracias a Dios. También agradezco a Dios que Él puso exactamente esta oportunidad de tener las redes sociales y poder contrarrestar toda la multitud de mentiras y asuntos que no edifican, que existen dentro de las redes sociales. Gracias a Dios, que el Señor bendiga este segundo congreso y sea su nombre glorificado con poder. Voy a la predicación, a la conferencia del día de hoy. Mi conferencia trata de un tema muy trillado, muy conocido, muy lógico: la oración del siervo de Dios, la oración del cristiano en general. Sin embargo, sigue siendo una necesidad muy fuerte, porque el que sea muy trillado no significa que se esté cumpliendo con ella. Y creo que es la clave definitivamente, porque suple una multitud de debilidades que como seres humanos tenemos en el ministerio. Por tanto, doy inicio a esta conferencia que se llama La vida de oración personal de un siervo de Dios puesta a prueba. Es decir, ser cristianos de oración, ser siervos de Dios consagrados a la oración, no significa que no va a haber problemas. Al contrario, puede ser que vengan más problemas, los ataques del enemigo. Me refiero a la vida del profeta Elías, profeta de Jehová, aquel famoso siervo de Dios desde la antigüedad, que sin duda alguna evidenció poder del Señor por la capacidad espiritual, el carácter que mostró y toda la victoria que se manifestó. Voy con lo siguiente, es un resumen del profeta Elías. El profeta Elías
Es el profeta más reconocido en la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él representa la profecía. Recuerden que el pueblo de Israel tenía dos fuentes de autoridad, y era la ley y los profetas. Una tercera eran los salmos, es decir, la poesía de la Biblia. Pero la ley y los profetas definitivamente era muy significativo. De hecho, lo mencionan continuamente en el Nuevo Testamento los escritores y también nuestro Señor Jesucristo. Un poquito del carácter del profeta Elías era muy sencillo. Muy sencillo este hombre, su vestimenta era muy simple, muy sencilla, parecería falto de imagen. Necesitaría un asesor de imagen en estos tiempos. Cualquiera diría es un pastor fachoso. El profeta Elías vestía muy a la usanza del campo, y así andaba en la ciudad también, así andaba justamente en el reino del norte donde él predicó, en Samaria. Y era muy sencillo su manera de vestir, pero era muy obediente. Todo lo que el Señor le decía, todo lo obedeció. Y no es el único. Moisés, Samuel, David, muchos otros más obedecían. Y es clave obedecer la voluntad del Señor, porque saberla y no obedecerla es más responsabilidad todavía. También tenía un carácter firme. Elías tenía un carácter firme. Era capaz de enfrentarse a muchos enemigos y vencerlos, enfrentarse al mismo rey, enfrentarse a quien fuera, a un pelotón del ejército, salir vencedor. También hablaba con autoridad. Fue y se enfrentó con el rey Acab y le dijo sus verdades en el nombre del Señor. Yo le recomiendo a los siervos de Dios que no se atrevan a decirle nada a nadie si no se los indica el Señor. Puede tener algunos problemas. No invente que Dios le reveló. Mucha gente que según Dios le habla han inventado que han tenido una revelación, van, confrontan, exhortan, reprenden, insultan gobernantes o autoridades, y no es la voluntad de Dios. Creo que más bien es falta de oración. Él tenía autoridad. También era sumamente valiente, por lo mismo ya explicado. No importaba si fuera el rey, no importaba si fuera quien fuera, se enfrentaba al capitán de un pelotón y él los enfrentaba con valor, con seguridad. Además hizo muchos milagros, muchísimos milagros. Es uno de los personajes del Antiguo Testamento que presentan más portentos poderosos de Dios. Sin duda revela la capacidad espiritual que él tenía, la presencia de Jehová en su vida, la presencia del Dios de la Biblia. También es el profeta por excelencia. Cuando en el Nuevo Testamento se refieren a la profecía, se están refiriendo totalmente a Elías. Y lo sabemos en la transfiguración. Cuando en Mateo 17 el Señor Jesucristo se reveló a través de la transfiguración a dos de sus discípulos, los más cercanos, Pedro y Juan, estaban allí. El grupo más cercano estaba con él, y en un monte se transfiguró, es decir, se vieron ropas celestiales, el rostro y toda la presencia del Señor, seguramente como levitando. Pero también estaban ahí Moisés y Elías. Moisés, representante de la ley, es decir, de todo el Pentateuco, para los judíos el Talmud o la Torá, que son 613 preceptos detallados, difíciles de cumplir. Pero Moisés está representado ahí en la ley. Y Elías, representante de la profecía, el complemento de la revelación de Dios de la ley. Y sin embargo dice la Biblia que el Señor Jesucristo permaneció y ellos dos desaparecieron, porque la ley y los profetas ya pasaron. La gracia de Jesucristo y el evangelio de su reino es el que está vigente hoy en día. Sin duda, estas características de ser sencillo, obediente, firme, autoritario, valiente y poderoso en milagros nos revelan una profunda comunión con Dios.
que lo hace vencedor a pesar de las calamidades, a pesar de su humanidad, a pesar de las pruebas que nos aquejan. Y basado en Primero de Reyes, libro Primero de Reyes, capítulo 19, del 9 al 18, tengo una explicación. Pero antes déjenme leerles muy rápidamente 12 milagros de Elías. Seguramente tuvo más, pero 12 registrados milagros de impacto. Predice sequía y se cumple. Este es un milagro, no cualquiera lo puede hacer. Predijo la sequía y se cumplió. También fue alimentado milagrosamente por cuervos reales. Algunos dicen que era una tribu de étnico que estaba por ahí, que lo llevaron comida, que le dieron de comer. La Biblia dice que eran cuervos y creo que eran cuervos que le llevaban de comer y bien. También multiplicó el alimento de una viuda que también lo alimentó a él y a su hijo. Multiplicó alimentos, es decir, todo el tiempo de sequía, todo el tiempo de escasez, todo el tiempo de hambruna, no sufrieron esa viuda y su hijo porque sostuvo al profeta Elías. Esta bendición fue también en la Biblia. Esa misma viuda tenía un hijo único que murió y al igual que el Señor Jesucristo, oró por ese niño muerto y se levantó. Levantó de la muerte al hijo de la viuda. También hace caer fuego del cielo en el holocausto, retando a los 950 profetas paganos, o sea, los profetas de Baal y los profetas de Acera. Son 450 y 400, los venció, porque cayó fuego del cielo en aquella prueba contra los profetas de Baal. También cayó fuego del cielo sobre unos soldados. 2 veces se repitió este milagro. Cuando fueron a prenderlo porque el rey lo mandó a buscar, el hijo de Acab, Segundo de Reyes. Ahí está. Elías les dijo, si me consideran profeta de Dios, pues que se cumpla la voluntad del Señor, que Dios sea glorificado. Y entonces cayó fuego del cielo y consumió al capitán con sus 52 veces lo hizo. El tercero ya tuvo precaución, más bien miedo, y le pidió de favor, de misericordia, no con autoridad como los anteriores. Y entonces fue con el rey y le predijo exactamente su castigo, su condena. Predice la lluvia después de la sequía, predice la lluvia y también se cumple. No es fácil decir, hoy deja de llover y después de mucho tiempo decir, hoy va a llover, y así sucede exactamente. Sin duda es un hombre poderoso en lo espiritual. También fue alimentado milagrosamente por un ángel. Ese ángel, después de que él estaba deprimido, triste, desconcertado, perseguido, entonces huyendo, es alimentado y camina 40 días ayunando. Con esa sola comida, él estuvo ayunando, caminando. Saben que solamente hay otros 2 que ayunaron 40 días, que son Moisés, 2 veces allá en el monte Sinaí, en el monte Horeb, cuando recibió las tablas de la ley. 2 veces tuvo que hacer las segundas. Y el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. Son precisamente Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas, los que cumplen lo mismo que el Señor Jesucristo. 40 días de ayuno. Elías lo hizo caminando, Moisés 2 veces, y el Señor Jesucristo consagrando su ministerio. También abrió camino en el mar, en el río Jordán, como lo hizo Josué, como Moisés en el Mar Rojo. Abrió camino cuando él estaba despidiéndose ya y fue a consagrar su sucesor Eliseo. Fue arrebatado por un torbellino en un carruaje de fuego. Sabemos que hay un preludio también de este arrebatamiento que el Señor tiene para sus hijos con Enoc, allá en el 5 de Génesis.
que caminó con Dios y fue llevado por el Señor a la gloria para que fuera testimonio y preludio del arrebatamiento. También se piensa que Moisés no exactamente quedó sepultado o muerto allá en la cumbre del Pisga donde murió, sino que fue llevado también por el Señor. No está dicho exactamente, pero Judas capítulo 1, el escritor del Nuevo Testamento, por cierto, hermano del Señor, no el Iscariote, sino el hermano del Señor, es el que dice que un arcángel luchó por llevarse el cuerpo de Moisés. Bien, y por último, él predijo la muerte de dos reyes, la condena de dos reyes que así se cumplieron. Acab y su hijo también, y también la de la terrible mujer Jezabel. Muy bien, yo les quiero informar de la importancia de la vida de oración personal de un siervo de Dios. Primeramente, la vida de oración personal es necesaria, es necesaria, imprescindible, no es voluntario, por causa de las crisis sociales. No estamos encerrados en una burbuja. El Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos precisamente en medio de los conflictos de la sociedad, de nuestras ciudades, de nuestro país, del mundo entero, como está pasando en estos momentos. Primero de Reyes 19, 9 y 10 dice de la siguiente manera, versión Reina Valera contemporánea. Elías buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto. Han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Elías había vencido a los profetas de Baal. Los había vencido con hacer caer fuego del cielo, consumir el holocausto totalmente y manifestarse el poder de Dios. Mata con la ayuda de otros que temían al Señor, sin duda alguna, a esos profetas malvados. Y luego le avisan que Jezabel lo quiere matar. Es increíble cómo un siervo del Señor se desgastó tremendamente en la lucha contra los profetas de Baal, contra Satanás. Y luego agotado, sin duda alguna, pues sale huyendo de una mujer, por cierto, una perversa mujer, diabólica. Y sale huyendo Elías, se esconde en una cueva, está por ahí desanimado, está triste, está deprimido, sin duda alguna. Sí, como lo escucharon, el gran profeta de Dios se encuentra deprimido, se encuentra en una cueva a oscuras queriéndose morir. Bueno, yo no sé si ustedes no han pasado esta situación, siervos de Dios o cristianos en general. La verdad es que es una prueba fuerte. Esto puede suceder. La situación sociopolítica en Israel en el tiempo de Elías era verdaderamente crítica. Era una condición semejante a la de ahora, nada más que allá era cuestión nacional. Israel, el pueblo de Israel, especialmente la parte norte que se portó más mal, que tuvo los peores reyes que puedan imaginarse, estaba en una crisis tremenda. Esta mujer Jezabel, esposa de Acab, estaba justamente imponiendo la religión oficial a Baal y a Acera. Y el pueblo de Israel había cedido todo esto. Sin duda alguna habían cedido. Estaban olvidando los altares del Señor y estaban levantando altares a los dioses ajenos que prohíbe el Señor. El pueblo se había desviado del camino de Dios. Estaban en la calle espiritualmente. Adoraban a dioses falsos y levantaban nuevos altares, nuevas filosofías, nuevas religiones. Lo que imperaba en su tiempo. Gobernaba uno de los peores reyes en aquel tiempo, el rey Acab. No sé si es el peor de todos, pero por ahí anda compitiéndole a otros como Manasés y no sé cuáles otros más.
y sobre todo con una esposa incrédula, pagana, que lo influenciaba. En realidad Acab era un perfecto mandilón, gobernado por una mujer pagana, y era lo que estaba gobernando en el pueblo de Israel. Imperaba entonces la corrupción, la injusticia, la maldad y toda perversión que se puedan imaginar. Abuso, bueno, algo parecido a las situaciones actuales hoy en día que padecemos nosotros, pero con el apoyo del rey directamente y sobre todo de la reina Isabel. En concreto, era muy difícil ser pastor o siervo de Dios en aquellos tiempos verdaderamente. Podían ceder y hacerse la vista gorda y pasarla bien, pero ser un siervo verdadero de Dios no era fácil. El rey Acab fue el rey más perverso e idólatra, influenciado por su esposa pagana. La idolatría conlleva, siempre escúchelo bien y véalo en nuestro país, en cualquier país idólatra, de cualquier tipo de idolatría. La idolatría conlleva violencia, injusticia, inmoralidad, corrupción, vanidad, necedad y muchas cosas más, pero sobre todo una nula espiritualidad. No estoy diciendo que no hay religiosidad. Hay mucha religiosidad, pero religiosidad no implica espiritualidad. Religiosidad contra es un tropiezo para la comunión con Dios. Y había mucha ligereza espiritual. Y yo comento, en una situación así, no se puede servir, no se puede vivir con ligereza espiritual. Termino este punto con una referencia del Nuevo Testamento de alguien que también es de oración, el apóstol Pablo. 2 Corintios 3, 4, 13 y 14. Reina Valera 60 dicen, pero teniendo el mismo espíritu de fe que aquellos hombres, conforme a lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos con autoridad, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con él y nos presentará juntamente con todo su pueblo. Es la esperanza que tenemos, que con el mismo espíritu de Elías y de muchos otros héroes de la fe podamos servir al Señor como se debe en circunstancias difíciles. Número 2, la vida de oración personal, sobre todo de un siervo de Dios, es necesaria por causa de nuestra humanidad. Somos seres humanos. Si alguno de ustedes se creía ángel, definitivamente déjeme decirle que somos humanos. Acuérdese, o sea, a veces en la congregación la gente nos ve como angelitos, como semidioses, y llega uno a su casa y le dicen, pastor, llegó y se iluminó mi casa. ¿Cuál, hermano? No se la crea, por favor, porque somos humanos. La causa de nuestra humanidad. Y aquí está el ejemplo de Elías en 1 de Reyes 19, 11 al 14. Entonces el Señor le dijo a Elías, sal de tu cueva, espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque, escuche bien, se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en ese huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en ese terremoto. Tras el terremoto vino un fuego imponente, pero el Señor tampoco estaba en ese fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó en la entrada de la cueva. Entonces escuchó la voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. La palabra de Dios nos dice
con toda la verdad, hermano, la situación de Elías. Estaba metido en su cueva y clamando al Señor sin duda alguna, pero con grandes problemas, con depresión, con temor, con dudas. Estaba preocupado y él clamó que el Señor se le manifestaba. Entonces vino tres manifestaciones. Primera, un viento recio, pero el Señor no estaba ahí. Y quiero decirle que no siempre se necesita un viento recio como el de Hechos 2 para que esté la presencia del Señor. En esta ocasión no estaba ahí. Más adelante vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba ahí. Es que tampoco tiene que haber un terremoto para que se manifieste el Señor como se manifestó en Hechos capítulo 16 con Pablo y Silas en la cárcel, que los liberó. Pero no siempre tiene que ser así. Y luego vino un tremendo incendio, un fuego consumidor, pero tampoco, justamente tampoco estaba el Señor en ese fuego. Puede el Señor usar todo eso, puede hacerse manifestar, pero cuando se escuchó la calma y vino un silbo apacible y pudo sentir la presencia del Señor, Elías dijo, este es el Señor. Cubrió su rostro, al igual que Moisés se quitó las sandalias en aquel lugar cuando apareció el Señor con fuego, en aquella ocasión sí, pero en esta ocasión el profeta Elías cubrió su rostro y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Salte, vete, no tengas miedo, deja tu depresión, yo estoy contigo. Y Elías volvió a argumentar lo mismo, Señor, es que el pueblo de Israel está muy mal, Señor, es que hay contagio, hay pandemia, y no le estoy diciendo yo que salga usted imprudentemente a predicar y a hacer desobediencia de las recomendaciones, no de mal testimonio, pero sencillamente le voy a decir que confíe en el Señor. Esto no garantiza que no vayamos a tener el contagio. Si Dios lo quiere, así será. Pero si Él quiere, viene y se va, salimos adelante, pero si Él no quiere, no nos contagia. Escuché a un pastor decir, yo estoy predicando y diciéndoles que no se cubran, que no tengan problemas, que hagan todo lo que tengan que hacer, porque estamos cubiertos por el Salmo 91, la plaga no tocará nuestra casa ni nuestra vida. Tenga cuidado, hermano, creo que si Dios no se lo dice, no lo predique. Creo que es muy imprudente y muy mal testimonio de desobediencia, definitivamente. Elías reclama una vez más, Señor, es que pues ya mataron a muchos profetas y solo quedo yo. Un poquito de desánimo y un poquito de orgullo también, diciendo, soy el único bueno que queda por aquí, todos los demás ya murieron o ya se corrompieron. Y el Señor le dice, no, Señor, no es así. La espiritualidad de Elías en medio de la crisis estaba muy desgastada. Había retado y vencido al rey con la sequía y la lluvia. Es un desgaste. Vean lo sufrido ahí en el segundo de Reyes, primero de Reyes 19, cuando él está pidiendo que ya caiga la lluvia y tiene luchas 3 veces hora y manda a su ayudante que se vaya a fijar y cree en el Señor y tiene la lluvia. Tormentón. Eso desgasta. Había retado y vencido a los profetas de Baal y también a los de Acera. Esto desgasta. Era perseguido tenazmente por la reina Jezabel, una mujer sin temor de Dios, sin conocimiento de la palabra para nada, del pacto de la ley, y estaba siendo perseguido. Por eso estaba escondido en la cueva. Había caminado y ayunado 40 días, que aunque tenía comida celestial por el ángel, definitivamente creo que es muy importante considerar esta situación. Debe haber un desgaste después de caminar. Estaba agotado física, emocional y espiritualmente. No sé si usted le ha pasado, pero las pruebas, las luchas, las cargas, las tensiones, preocupación por hermanos, preocupación por hermanos faltos de espiritualidad, crisis personales de salud, problemas con la familia, etcétera. Todas estas tensiones nos desgastan y luego tenemos que luchar contra espíritus de maldad
tenemos que luchar, hermanos, con muchas luchas, muchos problemas. Esto sin duda desgasta no solo espiritualmente, también físicamente, por eso nos enfermamos también. Gracias a Dios por el Hospital México Americano, pero qué interesante que Elías, este gran siervo de Dios, tuvo esta problemática. Dios y solo Dios puede sacar adelante a un siervo, a un cristiano en una situación desesperante. Solo Dios, nadie más, absolutamente nadie más. Dios se puede manifestar de varias maneras, de muchas maneras. Él se puede manifestar la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. Puede estar en un huracán, puede estar en un sismo, puede estar en un incendio tremendo. Sin embargo, en lo personal, se hace presente suavemente en un silo suave de quietud, de esperanza y de confianza, de fortaleza. Seguramente lo has probado, pastor, misionero, siervo de Dios. Y cierro este segundo punto que dice que por causa de nuestra humanidad necesitamos disciplina devocional. 2 Corintios 4, 7 al 9, el apóstol Pablo también. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, el tesoro del evangelio, el tesoro espiritual, el poder espiritual que puede hacer milagros, que da autoridad y sabiduría, está en vasos de barro que somos nosotros, nuestro cuerpo débil que se enferma, se cansa, se duele, se deprime, etc. Está puesto en vasijas de barro para que se vea que tan sublime y poderoso viene nuestro Dios y no de nosotros mismos. Este poder sublime viene de Dios y no de nosotros mismos, porque a veces creemos que yo soy el superhéroe de la iglesia, de la película. Nos vemos atribulados, dice Pablo, en todo, igual que la gente con pandemia, con enfermedades. Tenemos que tomar medidas, pero no estamos abatidos. Estamos perplejos, preocupados, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados, mucho menos derribados ni destruidos. Tercero y último, la vida de oración personal de un siervo de Dios y de cualquier cristiano es necesaria para entender la voluntad de Dios. Versos del 15 al 18. Primero de Reyes. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. El Señor le dijo a Elías: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapara de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Tremenda respuesta del Señor. Elías está diciendo con cierta presunción, con cierta arrogancia: soy el único que queda, Señor. Pero entonces el Señor le dice: Elías, te mando esto, obedéceme, vete a tal parte y unge a Hazael como rey de Siria. ¿Qué tenía que hacer Elías en Siria, la nación vecina del norte? Sin embargo, le dice: úngelo, y a su tiempo yo sustituiré al rey Ocosías, hijo de Acab, también perverso, lo sustituiré por otro hombre que será poco más justo, Hazael. Pero le dijo: vete por ahí, ahí está él. Y también te vas y buscas a Jehú y lo unges como rey de Israel. El Señor puede cambiar los reyes y los gobernantes, ¿no? Las autoridades. Hace tiempo supe que hubo unas elecciones en Brasil y arrolladoramente salió un gobernante vencedor.
Pero exactamente un mes antes de tomar posesión, este hombre murió repentinamente y otro tomó su lugar. Al final de cuentas, yo digo, Dios es el que quita y pone reyes, como dice Daniel 2:23. Dios quita y pone reyes. El Señor le dice a Elías, Elías, yo tengo el control del mundo entero, de la nación vecina del norte, de tu propia nación, y también me encargo de lo espiritual porque hay quien te va a suplir, y bien. El tremendo también profeta Eliseo. La recuperación espiritual de Elías es evidente. Dios se manifestó a él a través de aquel silbo suave, fue renovado. Dios es el único que puede renovar tus fuerzas. Esto no es una gran esposa que te apoya, que ora porque tú no tienes tiempo, porque somos pastores. Ora tú, contacto directo con Dios. Qué bueno que tu esposa, tus hijos, qué bueno que mucha gente ore por ti. Ora tú mismo, contacto con Dios directo. Qué bueno que haya apoyo, pero ora tú. Solo Dios te puede renovar las fuerzas y levantarte para seguirte siendo vencedor y entender su voluntad. Dios nos fortalece en esta lucha, en estas pruebas, en estas dificultades. Dios nos guía y nos dice lo que tenemos que hacer. Levántate y ve acá y unge a aquel y unge al otro y obedéceme, yo tengo el control. Dios nos recuerda que Él es el Señor sobre los gobernantes, sobre los médicos, sobre los científicos. Dios es el Señor sobre todas las naciones y sobre toda la humanidad, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre cualquier nación, sobre México, por supuesto. Y Dios nos sorprende con sus respuestas, porque cuando Dios da respuestas, son impresionantes. Si amamos sinceramente a Dios y buscamos en lo más profundo su presencia para servirle mejor, Él no nos dejará desfallecer en la batalla. Sin duda, no te dejará en la cueva oscura, no te dejará deprimido. Su espíritu estará con nosotros para levantarnos y así ver la grandeza de su poder y su dominio y entender que Él tiene el control de todas las cosas en la humanidad, de las naciones, de las crisis, de toda la historia. El Señor está al tanto de la historia. Y el colofón de este punto es que el apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 4:6 acerca de nuestra humanidad. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció también en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Que el Señor venga y nos ilumine y nos levante y nos guíe para dar los pasos que tenemos que dar como siervos de Dios, hacer su voluntad, no la nuestra, ni lo de la mayoría de la iglesia, ni la de los líderes caciques que no faltan en las iglesias, sino la voluntad de Dios para su gloria. Elías es un tipo de Cristo, no tengo la menor duda. Hermenéuticamente hablando, Elías es un tipo de Cristo, como Moisés también. Cuando preguntó el Señor Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Lo relacionaban con Elías, sin duda alguna. Sin embargo, es evidente que no es un ángel, no es angelical, es un ser humano, aunque no sabemos de su familia. De repente apareció en el capítulo 17 así, para enfrentar al rey Acab, rey perverso. ¿De dónde salió? No sabemos si era casado, si tenía esposa que oraba por él, no sabemos, pero no es un ángel. Tenga la seguridad, es un ser humano que se mantuvo sin duda alguna en comunión con su poderoso Dios. Santiago 5, 17 y 18. Escúchelo, dice, Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, dice Santiago, escritor del Nuevo Testamento, también hermano del Señor, Jacobo, llamado también Jacobo. Elías era semejante a nosotros con limitaciones, pero oró con fervor para que no lloviera. Durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Y después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Pues era igual que nosotros, pero tenía tremendo poder de Dios. En Elías encontramos la real presencia de Dios, del Dios de la Biblia.
con imponentes portentos, un innegable espíritu de victoria, de triunfo, con autoridad espiritual y valores espirituales como convicción y valor, como confianza y seguridad, como esperanza y fortaleza. Pero por otro lado, en la balanza, también notamos otra realidad: la humanidad de Elías, sus sentimientos humanos naturales que tú y yo tenemos, que no siempre llenamos el tanque de la gasolina espiritual y ya nunca lo volvemos a llenar. Tenemos que estarlo llenando continuamente porque el servir gasta. También encontramos en él duda y temor, cueva oscura, derrota y frustración, quítame la vida, inseguridad y vacío. Señor, no tengo quien más me apoye, los cuales representan una continua lucha para poder salir victoriosos en su ministerio. Concluyamos. Cultivar la espiritualidad personal, no solo de los siervos de Dios, de cualquier cristiano en general, por medio de la disciplina devocional diaria, ayuda a vencer los sentimientos humanos naturales, los temores, las luchas, las dudas que vienen, que están aquí, que nos aquejan, como la depresión, excusas para no servir, no me quiero contagiar, estoy desanimado, me siento enfermo, etc. Esto no tiene sentido, ya fracasé. El egoísmo, depender de nosotros mismos. Soy el único que queda, Señor, ¿qué voy a hacer? El materialismo, depender de lo económico. Yo sé que hay pastores con iglesias que no tienen las ofrendas normales en estos días, sobre todo porque mucha gente no tiene la actualización de poder ofrendar en línea, etcétera. Pero dependa del Señor como Elías, y Dios puede usar a una viuda moribunda con su hijito enfermo. El pesimismo, ver todo negativo y decir todo se acabó y tratar de negarnos como lo hizo Jeremías en el capítulo 20 de su profecía. Por otra parte, la comunión con Dios produce santidad, no la perfección, pero sí un acercamiento a la imagen de Jesucristo. Produce madurez, produce integridad, produce fe y muchas virtudes más que son de bendición personal para la iglesia y para la obra del Señor, para toda la iglesia, porque somos ejemplo a seguir, somos ejemplo a seguir. Cuando el Señor Jesucristo permaneció allá en el monte de la transfiguración, desaparecieron la ley, los profetas, Moisés y Elías. Quiero enfatizar que ahora nosotros tenemos un ministerio mejor, como dijo el apóstol Pablo, más sublime. Y la presencia de Jesucristo en nosotros es continua, solamente tenemos que cultivarla para la gloria de Él. Creo que es mi tiempo, yo ya terminé, y solamente pues orar y agradecerles esta bendición y decirles que la espiritualidad no se presume. Una ocasión un pastor me presumió de otra denominación, me dijo: yo oro 6 horas diarias, me paro a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana levanto de rodillas todos los días, porque yo soy muy espiritual y yo tengo capacidad de echar fuera demonios y presumía milagros, sanidades, dones estridentes, no malos, pero estridentes. Y pues yo le dije: la verdad no te creo, porque si fuera cierto no lo dirías, se notaría. Entonces, la espiritualidad no se presume, la espiritualidad se muestra, es una realidad, se puede notar en el transcurso de la vida diaria y en las victorias de él. La verdad, aquel pastor, poco tiempo después me enteré que fue expulsado de su iglesia por inmoralidad, por adulterio, no una vez, sino muchas veces. Entonces yo dije: Señor, guíame. Que Dios bendiga a todos los siervos de Dios
Que Dios bendiga a todos los cristianos en general y seamos gente de oración. Permítanme terminar, creo que tengo tiempo, con algunos pensamientos de grandes hombres de Dios sobre la oración. Primero, Martin Luther King dice: tengo tanto que hacer que voy a pasar las primeras 3 horas en oración. Pastor y un estadista. También está Charles Spurgeon: prefiere enseñar a un hombre la disciplina de oración que a 10 hombres que predican. Y también C.S. Lewis o C.S. Lewis, para que me entiendan, confiar en Dios es tener que empezar de nuevo cada día en oración, como si nada hubiéramos orado antes. Padre, oro en el nombre de Jesucristo para que tu bendición sea con cada uno de tus siervos que han escuchado esta palabra. Que podamos, Señor, entender que la prioridad es la oración, para que tú nos bendigas, nos guíes y hagamos tu voluntad. Estamos en tus manos. Gracias por este congreso. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.